azul celeste, azul oscuro, azul claro y divino. Todos los azules se hacen voz y tino en Nicole González, alias Azul. Y en sus datos sobre del día de hoy, les traigo un tema bastante interesante. Y es del primer dominicano, que esto hay errores y gracias a la página de La Vega News, que habló de este tema, muy importante porque necesitamos conocer lo que ha pasado también en República Dominicana y nuestros amigos Hay que del aterrizarlo. Caribe. Claro que sí. Ahora, ¿qué pasa? Lógico, como se resumen muchos temas, te ponen el primer dominicano en crear y construir el autogiro y cruzar de Puerto Rico a República Dominicana. Alto ahí y más información para usted. En realidad, y hablamos de este dominicano que es Tirso García, para usted su nombre Sí, Tirso. Para su nombre completo, Tirso de Jesús García Fernández, justamente hijo de Zoilo Hermógenes García Peña, quien ese último sí es muy reconocido a todo lo que tiene que ver con la aviación dominicana porque fue el que construyó el primer poliplano o avión en la República Dominicana. Poliplano, ¿por qué? Por múltiples alas, en este caso. Ese que vemos en las imágenes, para aquel que tenga el YouTube, es Tirso tal cual. Ahora, ¿cuál es la corrección que yo digo? Tirso no es el inventor tal cual del autogiro o el girocóptero, como les llaman en este caso, ya que vino esta creación antes de que llegara el helicóptero, sino que él sí fue el primer dominicano en utilizar un autogiro que construyó él mismo en su casa o en el espacio donde estaba. Ya él residía incluso en Puerto Rico, pero es el primer dominicano en ganar un récord Guinness de lograr viajar con su autogiro desde Puerto Rico a Santo Domingo, República Dominicana. Es decir, logró lo que pocos han logrado, que es cruzar el Canal de los Vientos o el canal que estábamos mencionando. Hombre guapo es. Sí, hombre guapo. Lo que le dio mucho reconocimiento como Puerto Rico, que lo considera ya hijo de Puerto Rico por este logro, así mismo República Dominicana. Por si a usted no le quedaba claro, él viene de La Vega, aunque se quedó residiendo en Puerto Rico. ¿Qué pasa? El autogiro tal cual, que algunos lo conocerán y lo verán en la imagen, no es un avión tal cual en este caso. Él armó como una silla, que le decían la silla loca, o para él la cabra loca, que lo conocían en ese entonces, en el 1983, está este autogiro. ¿Qué pasa? Atrás tiene como un alerón, para hacerlo más sencillo, aquel que conozca de ingeniería, usted lo podrá decir mejor, tiene un alerón que es el que se impulsa sin ningún tipo de motor, o sea, claro, es libre. Es el que guía si se mueve a izquierda o derecha. Exactamente. A su velocidad es el que hace que se mueva hacia adelante este autogiro o este mini avioncito. ¿Qué pasa? Hay un alerón más arriba que es el que genera que ese autogiro suba. Planee. Que suba. Okay. Si atrás usted le quita la velocidad y lo pone más lento, pues ni modo, va a bajar esta silla voladora. Ahora, si lo pone más rápido, se eleva. ¿Por qué? Porque utiliza todo lo que tiene que ver velocidades de viento y todo el viento que se utiliza en este caso. No es lo mismo, pero si usted se está imaginando un parapente, pues se puede tener una idea, solo que el parapente en muchos casos tiene un motor, en este no necesariamente. El autogiro como tal, ese fue el nombre que le colocaron, fue creado por el español ingeniero Juan de la Cierva en el 1923. O sea que cuando le pregunten que quién fue el creador principal de este caso, es el Juan de la Cierva. Tirso sí ha logrado este récord Guinness, que señores, de los récord Guinness que estábamos mencionando. Entonces la cabra loca no tenía motor. No tenía motor. ¿Cómo era? ¿A mano, a pie? No. A pedaleo. Cuando, o sea, primero él se impulsaba, arrancaba, con el viento, se mueve el de atrás, lógicamente él tiene una manera de hacer que se mueva, y con ese viento que entra, digamos que cruza por el leyes de arriba. De físicas que no vamos a profundizar, porque no lo van a entender, pero tampoco lo vamos a explicar. Mira, incluso algo que me pareció muy interesante, porque este tema yo lo estaba debatiendo justo con mi papá, que sí llegó a ver el autogiro del que estamos hablando. En su momento estuvo en un museo. Gracias por decirle viejo. Él se emocionó, ¿eh? Aquí en República Dominicana, en su momento, cuando estaba más joven, en uno de los museos de historia dominicana, estaba el autogiro. Él no puede confirmar si era el autogiro tal cual que utilizó Tirso o una copia. Uno. Exacto, pero había uno. Ya no está. Ya lo movieron para Puerto Rico.
O sea, ya se quedó allá. Pero en su momento estuvo en la República Dominicana. Y algo que él recalca, es por eso que digo que Tirso pudo tener la capacidad de hacer el autogiro, es que habían unas revistas llamadas Mecánica Popular, o Popular Mechanics, en este caso, también mi papá las coleccionaba, donde en ese entonces todo aquel que quisiera aprender a construir y crear algo, ¿cómo que sí? Que eran los libros de Ikea, los libritos de Ikea. Eso te iba a decir. Los libritos de Ikea, más o menos, pero con más física, química, tú sabes, un poquito más de tecnicismos. Y abajo, para no era una mesita de noche. No, no era una mesita de noche. Te enseñaban desde lavadoras, desde cómo tú puedes construir un mini avioncito, desde un autogiro, lo que sea, inversores. Y esa era la parte más compleja, estaban las más sencillas. Era el YouTube de esos tiempos. Más o menos. Y abajo incluso había un acápite en el que te colocaba quiénes eran en el extranjero los dueños de piezas que te pueden funcionar para pedirlas. Hasta los suplidores. Correctamente. O sea que era una revista que todo aquel en esa época que la tenía podía, y tenía un poquito más de conocimiento en la ingeniería y demás, podía aprender muchísimo y realizarlo. Por eso es lo bueno de saber que, además de que la aviación y todo lo que tiene que ver con el vuelo estaba en la sangre de Tirso debido a su padre, pues qué bueno que haya ese contacto desde hace tanto con revistas como esta que le permitieron, en este caso, llevar a cabo su autogiro y gracias a su invención, que fue muy buena, y él, como buen piloto, sí logró conseguir lo que no todos consiguen, que es cruzar desde Puerto Rico a Santo Domingo. Llegar a su destino. Intacto, sí. Sin que lo tumben. Bueno. Sí, porque muchos lo han intentado y en ese año en el que lo intentó, muchísimas personas lo habían intentado. Lo que pasa es que, adivine, no lograban llegar a su destino. Pero de aquí a lograrlo y decir fielmente, sí, dominicano de La Vega, lo logró, Puerto Rico a Santo Domingo, República Dominicana, Tirso García. O sea que si sus datos sobre les gustaron el día de hoy, deje aquí, dale acá, dale like a nuestros comentarios. Pero no, sí síganos en nuestro canal de YouTube Al Mediodía Radio y para todas las otras redes sociales Al Mediodía Radio o Al Mediodía con Mariotti y compañía. Déjenos saber si tiene algún dato curioso de en esa época como mi papá, que conoció y se emocionó cuando hablábamos de la cabra loca o el autogiro, porque ese era el nombre popular. Si yo decía autogiro no se conoce, pero si le dice la cabra loca a su papá, a sus abuelos y demás, posiblemente sí conozca de lo que estamos hablando. Eso fue sus datos sobre de hoy, pero no se despegue porque tenemos muchísimo más de su contenido favorito.